demás, pero queremos que expongan cosas tan interesantes que nos tienen que decir y cuanto antes empecemos, pues mejor. Voy a presentarlo rápidamente. En primer lugar hablará María Teresa Ledo, que es facultativo especialista de área del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Medicina Preventiva y Salud Pública, y también profesora de la Universidad de Alcalá de Henares. También está el doctor Nicolás Loruso, que es el director de la Estrategia de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Y también está el doctor Reinhard Warma, creo, que es el director general de Salud Pública de Cantabria. Creo que son tres ponentes estrellas que debemos de escuchar atentamente y les pediría brevedad. Y agradezco muchísimo el interés en esta mesa porque creo que es una pieza clave de nuestra especialidad y del trabajo multidisciplinar de todos los servicios de medicina preventiva y salud pública. Damos paso a la doctora Maite Ledo. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Enar Rebollo y a todo el equipo encargado de la organización de este congreso. Y, por supuesto, muchas gracias a Inmaculada Salcedo por su amable invitación a esta mesa redonda. El tema que voy a presentar es la vigilancia epidemiológica en los hospitales. ¿Lo estamos haciendo bien o podemos aportar algo más? Os voy a presentar una serie, como más que datos teóricos, una serie no sé, como de reflexiones o de experiencias para ver si al final de la mesa tenemos tiempo y podemos debatirlas o podéis contar la experiencia que tenéis en vuestros centros. Este es el esquema que vamos a seguir. En primer lugar, en cuanto a qué es la vigilancia epidemiológica, bueno, a estas alturas y en este auditorio no se me va a ocurrir definir la vigilancia epidemiológica, pero sí que me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Porque cuando yo estaba preparando esta ponencia y veía las definiciones que había sobre vigilancia epidemiológica, pues me encontraba estas. O sea, ha sido como una recopilación de lo que iba viendo, ¿no? Que pues la vigilancia epidemiológica es un sistema perspectivo de recogida, análisis y presentación de resultados de la frecuencia y distribución de un proceso patológico específico, ¿no? Pero esta definición a mí como que se me queda un poco corta, ¿no? O un poco obsoleta, porque yo creo que la vigilancia epidemiológica, recoger y analizar datos no puede ser un fin en sí mismo. O sea, no nos podemos quedar en, uy, cuántos datos he recogido y qué bien los he analizado, ¿no? Pero también hay gente que me puede decir, no, yo los recojo y se los envío a salud pública. No sé, yo creo que la vigilancia epidemiológica tampoco la finalidad es pasar los datos a salud pública, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer algo más. Y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la organización de un sistema de vigilancia epidemiológica eficiente en el hospital tiene que tener tres patas fundamentales o tres pilares, que son, el primero, recogida y análisis de datos. Por supuesto, o sea, sin este primer paso no podríamos seguir avanzando, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? El segundo pilar de la vigilancia, que es feedback y divulgación de los datos que hemos obtenido, porque, desde luego, si nos los quedamos nosotros y no se entera nadie, no valen para nada. Y, en tercer lugar, y para mí el más importante de todos, es la actuación. O sea, nosotros, si recogemos datos, tiene que ser para actuar, tiene que ser para cambiar la realidad que estamos viendo, porque si no, no tendría sentido. Y nos lo dice la OMS. Tenemos que actuar, tenemos que implementar medidas de control o planes de mejora y luego tenemos que evaluar si esos planes han surtido efecto o si tenemos que mejorar. ¿De acuerdo? Y en cuanto a por qué nosotros, bueno, pues ya sabéis que no sé, que hay gente que piensa que tenemos un cursillo, ¿no? Pues no tenemos ningún cursillo. Somos especialistas vía MIR desde el año 1978, o sea que llevamos ya unos cuantos años formándonos vía MIR, que en 1980 apareció ya la famosa circular 380, que definía en el ámbito de la actuación de los servicios de preventiva hospitalarios sus campos, ¿no? Y uno de ellos, y fundamental, era la vigilancia epidemiológica. Y además, en 1990, o sea que ha pasado ya mucho tiempo, la Dirección General de Planificación Sanitaria aprobó nuestra cartera de servicios y en esta estaba la vigilancia epidemiológica. O sea que nosotros somos los que tenemos una formación específica y además estamos legitimados para hacer la vigilancia epidemiológica en los hospitales.
Los programas de vigilancia que tenemos en los hospitales, bueno, no es lo mismo programas de vigilancia que sistemas de información. Los programas de vigilancia es lo que nosotros implementamos en el hospital, servicio de medicina preventiva. Ya veréis que yo aquí insisto un montón, pero es que soy una fiel defensora de que tenemos que ser los preventivistas los que coordinemos y hagamos la vigilancia. Podemos tener alianzas con otros servicios, otros facultativos, por supuesto. Podemos apoyarnos en la comisión de infecciones, por supuesto, pero tenemos que ser nosotros. En salud pública es un personal formado en vigilancia epidemiológica. Los objetivos, como os decía antes e insisto, tiene que ser el diagnóstico precoz y la respuesta inmediata. O sea, no solo recoger datos y tener una tabla Excel preciosa, ¿vale? Es respuesta inmediata y luego evaluar de si lo que hemos hecho ha tenido efecto y luego también implementar medidas de prevención para que esto no vuelva a ocurrir. En cambio, en salud pública, pues hay análisis de tendencias, análisis comparativos y estrategias globales. Los programas de vigilancia que tenemos en mi centro, que son los que hay en todos los centros sanitarios de España, es el sistema de enfermedades de declaración obligatoria, la SEDO, la infección de localización quirúrgica. Nosotros vigilamos prótesis de cadera, prótesis de rodilla, cirugía de colon, bypass coronario. También tenemos el programa de vigilancia de las infecciones por microorganismos multiresistentes o de especial relevancia clínica, pues las enterobacterias productoras de carbapenemasas, el enterococo resistente a banco, el meticilin resistente, el Clostridium difficile. También tenemos la vigilancia de la infección asociada a dispositivos, por ejemplo, la infección del tracto urinario asociada a sondaje uretral, la neumonía asociada a ventilación mecánica, la bacteriemia asociada a catéter y, y por supuesto, la vigilancia de los brotes que se detectan, prácticamente a tiempo real y se da una respuesta inmediata. Con todos estos programas de vigilancia los introducimos en los sistemas de información que ya le va a llegar a salud pública. Yo os he puesto unos ejemplos de lo que tenemos en Madrid, seguro que en cada comunidad autónoma tenéis uno diferente, pero en Madrid tenemos, por ejemplo, este portal para introducir las enfermedades de declaración obligatoria. Veis que aparece aquí un listado de la SEDO, son más, he puesto solo unas cuantas, pero imaginaros que queremos declarar un campilo, ¿no? Pues iríamos aquí, se abre un desplegable y aparece aquí que acceder al formulario de notificación. Y entonces aparece aquí ya el formulario, lo rellenamos y lo enviamos a salud pública. En cuanto a las infecciones de localización quirúrgica, en Madrid tenemos el programa VIRAS. El VIRAS tiene distintos módulos, entonces en función de los permisos que tenga cada uno, tienes el acceso a distintas aplicaciones. La que ahora nos interesa es el VIRAS. VIRAS es el acrónimo de Vigilancia de la Infección asociada a la asistencia sanitaria. Este VIRAS tiene distintos módulos. Entonces, por ejemplo, lo que os contaba antes de la infección de localización quirúrgica, pues si veis tenemos aquí pues el módulo de gestión de pacientes con herida quirúrgica. Si metemos aquí, si nos metemos en este módulo, veis que aquí podemos poner al paciente y le damos a buscar. Esto es muy importante porque, claro, el paciente, imaginaros que tenemos una infección que acaba ingresado en nuestro hospital por la infección, pero la cirugía ha sido en otro centro, que es muy posible que haya sido en otro centro. Entonces, para asociar esa infección a esa cirugía, tenemos que buscarle primero. Y además, este sistema es muy interesante porque permite ver lo que está pasando en toda la comunidad, no solo las infecciones originadas por cirugías en nuestro centro. Si el paciente no estuviera, no pasa nada, le damos a nuevo y se crea un nuevo paciente. En cuanto a la gestión de multiresistentes que os contaba antes, sobre todo las EPCs y los ERVs, tenemos también este módulo que es de gestión de multiresistentes. Lo mismo, podemos buscar al paciente, si ya estuviera registrado porque ha tenido otro multiresistente o porque es una recidiva del mismo, pues lo encontramos y lo metemos, y si no, pues uno nuevo. Aquí se mete el microorganismo y la muestra. Veis, por ejemplo, aquí pues hemos registrado que este paciente tiene una Klebsiella con una OXA 48. Por último, os voy a hablar de la gestión de brotes porque tampoco pretendo hacer aquí un análisis exhaustivo de todos los sistemas de información de mi comunidad. Pero nada, lo mismo en el sistema de gestión de brotes, pues meteríamos aquí pues la fecha de notificación y la enfermedad de la que se trata. Después de todo esto que os he contado, claro, surge la pregunta, ¿lo estamos haciendo bien? Pues, sinceramente, yo creo que sí. Creo que lo estamos haciendo bien, creo que en los servicios de medicina preventiva de los hospitales se vigilan muchísimos procedimientos, tenemos a todos los microorganismos en raya y yo creo que de vez en cuando no viene mal que alguien nos dé una palmadita en la espalda, ¿no? Y que nos diga, lo estáis haciendo bien. Entonces yo creo sinceramente que lo estamos haciendo bien todos. Ahora bien, ¿hay margen de mejora? Pues sí.
Vale, pues probablemente haya margen de mejora. Entonces, yo cuando estoy en el hospital tengo la sensación de que es como una carrera de obstáculos, ¿no? Que todos son como pegas y que todos van en nuestra contra. Entonces, ¿qué obstáculos nos encontramos? Pues que no tenemos recursos, entonces necesitamos más recursos. Vale, es un hecho, pero hasta que ese momento llegue está el modelo de me voy a cargar el mundo a mis espaldas, ¿no? Yo creo que este modelo no funciona, no es el que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es buscar apoyos en el personal sanitario, en los microbiólogos, en la dirección y en los pacientes. ¿Por qué no? También pueden ser nuestras ayudas en las vigilancias epidemiológicas. Otro problema, comunicación con salud pública. A mí me parece fundamental tener una comunicación fluida y bidireccional con salud pública, como con reuniones periódicas, que nos cuenten datos aunque no sea de manera oficial, que nos cuente cómo ha ido un caso que les hemos reportado. Tan importante o más que la comunicación con salud pública es la comunicación con el personal del centro, fundamental. Tenemos que tener un canal de comunicación que sea válido para ellos y me refiero a algo que les llegue. ¿Por qué os cuento esto? Porque tuvimos una experiencia hace poco que les reunimos en el salón de actos, un auditorio como este, para darles toda la información de las IRAs. ¿Sabéis lo que pasó? Que no vino nadie. No les interesaba este formato, es que no era su canal de comunicación. Entonces, lo que empezamos a hacer fue reuniones en las sesiones que tenían ellos en su servicio. Entonces, buscar un sistema de comunicación válido para ellos, con feedback de los datos que para ellos sean relevantes y, sobre todo, hacerles sentir protagonistas de lo que están haciendo. Direcciones y gerencias, por supuesto, fundamental que nos apoyen. No tienen que ver el problema desde arriba, porque si no, no lo van a entender como un problema, lo tienen que ver de cerca y hablarles en términos que ellos entiendan. Por ejemplo, esta publicación de los costes de la no seguridad a mí me parece muy interesante, sobre todo en la parte relacionada con las infecciones de la asistencia sanitaria. Cultura de seguridad, fundamental. Ya hablamos ayer de la cultura, había una mesa de seguridad del paciente. Yo creo que la vigilancia epidemiológica y la cultura de seguridad deben ir de la mano. Se tiene que crear un clima de seguridad para poder implementar buenos sistemas de vigilancia, cursos, sesiones, que haya visibilidad de la unidad funcional de gestión de riesgos y, bueno, y por último, amenazas externas, que esto no voy a entrar en esto, pero como sabéis, hay gente que está intentando ahí pisarnos el terreno y no lo podemos permitir. Para finalizar, ¿qué conclusiones quiero que os llevéis a casa de esta charla? Que la vigilancia epidemiológica de los hospitales es una competencia de los servicios de medicina preventiva, que los sistemas de información en vigilancia epidemiológica nos permiten sistematizar los datos, pero fundamental, nos tienen que servir para actuar. Si no nos sirven para actuar, no es un sistema válido. Y que debemos crear alianzas con el personal del centro y, sobre todo, implicarles para realizar una vigilancia epidemiológica aún más efectiva. Esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Maite. Vamos a dejar las preguntas para el final porque así terminan los ponentes y ya nos dirigimos con las cuestiones que algunas a lo mejor van a ser comunes. El doctor Nicolás Loruso tiene la palabra para hablarnos del sistema de vigilancia de Andalucía y le pido brevedad como a todos. Gracias. Buenas tardes y antes de nada puedo dar las gracias a la organización de este congreso por haberme invitado y por supuesto a la doctora Inmaculada Salcedo, que se ha acordado de mí para esa mesa. Y para iniciar, pues simplemente pues sabéis que este año justo, ¿no?, se cumplen casi 20 años de los atentados de las Torres Gemelas. ¿Y sabéis realmente qué nos acomuna con aquellos acontecimientos en el ámbito de la salud pública? Pues nos acomuna pues la necesidad de ir avanzando hacia la transformación digital. Ahora como entonces nos hemos dado cuenta con la pandemia de que realmente en salud pública necesitamos avanzar hacia un desarrollo tecnológico que nos permita prevenir y controlar y dar respuesta a toda aquella amenaza de salud pública que sabíamos que existe y sabemos de su existencia ya desde hace años, ¿no? Las desigualdades, la lucha contra el cambio climático, la multiresistencia, las IRAs, pues ya sabemos cuáles son nuestro objetivo, pero claramente necesitamos de herramientas que nos ayuden a prevenir, a controlar y a dar respuesta para ello.
Y nos encontramos en un paradigma digital quizás distinto al que hemos podido vivir hasta ahora, porque estábamos acostumbrados a ver que realmente quien iba tirando del carro del avance tecnológico hasta ahora siempre ha sido asistencia sanitaria, con la historia única de salud, con la digitalización de la historia única, que además sabemos que tiene una implementación en el territorio nacional incluso desigual. Pero por primera vez pues, se ha puesto encima de la mesa la necesidad que también existe salud pública y que salud pública tiene que avanzar en este desarrollo y que quizás se pueda convertir realmente en ese factor determinante para el avance tecnológico. Y por supuesto pues tenemos que dejar atrás lo que suelo llamar el modelo picadatos. O sea, hasta ahora estamos delante de un ordenador todo el tiempo metiendo datos, cuando ya lo mismo que decía la compañera en la anterior presentación, realmente la finalidad de la vigilancia no es picar datos, sino realmente actuar. Y por ello pues necesitamos pues, profesionales formados, profesionales epidemiólogos del futuro, que posiblemente los mejores epidemiólogos del futuro son los preventivistas. Los preventivistas con formación también en sistemas de información, que quizá es una de un desarrollo, digamos, que debería tener incluso la especialidad en incorporar este conocimiento para convertirnos realmente en analistas funcionales o responsables funcionales de ese avance. Porque, como decía, realmente no se trata ya de disponer de datos. Antes teníamos que buscar el dato, ahora realmente el dato lo tenemos. Lo único que tenemos que lograr canalizando dentro de los sistemas de información que tenemos a disposición para poder generar conocimiento, para poder detectar aquellas aberraciones en los datos que nos permita pues, vigilar de una forma muy estrecha y actuar antes de tiempo o a tiempo para controlar pues, todo aquello alertas de salud pública a las que nos enfrentamos cada día. Claramente cuando necesitamos desarrollar o mejorar un sistema de desarrollo siempre tenemos que tener en cuenta 3 dimensiones, que son básicamente las personas, los profesionales, que tienen que estar debidamente formados, pues los procesos, tenemos que ser capaces de estructurar este conocimiento en un proceso sistemático de trabajo y luego, por supuesto, tiene que estar de base una tecnología como sistemas operacionales, sistemas de soporte para la toma de decisión como el Business Intelligence, el Data Warehouse o también pues, sistemas para generar conocimiento como puede ser en la plataforma de Big Data. En este momento en el que nos encontramos realmente la balanza ¿dónde está? ¿A favor de ese cambio o no? Pues realmente, pues, como siempre en todo, pues tenemos factores a favor, como por ejemplo que la vigilancia en salud pública realmente es un elemento y una función esencial de cualquier Estado y un elemento de cohesión también de España y de cualquier país desarrollado. Y también hay amplio consenso realmente para alcanzar esta transformación digital. Hay oportunidades de financiación y también una necesidad que tenemos todas las comunidades. En contra que tenemos, pues falta un marco normativo actualizado que realmente establezca una estructura de la vigilancia en España que está muy fragmentada y muy diversificada en las distintas comunidades. Tenemos necesidad de medios más avanzados y personal cualificado, ya lo hemos dicho. Una estructura rígida de la administración que no te permite contratar pues, perfiles válidos que pueden existir en el mercado y de añadirlo a tu equipo. Y también los tiempos de desarrollo son largos y se trata de un trabajo de fondo. Y el trabajo de fondo sabemos que es muy complejo cuando cada día pues, tiene que apagar fuego, tiene que gestionar alertas, tiene que gestionar casos de EDO y tiene que actuar. Realmente se hace difícil. Pues nosotros en Andalucía afortunadamente tenemos un sistema de información único para todo el sistema de vigilancia epidemiológico de Andalucía, que está compuesto fundamentalmente por profesionales de medicina preventiva en los hospitales y epidemiología a nivel de atención primaria. Pero yo siempre digo que medicina preventiva es salud pública. Os tenéis que sentir parte de salud pública. Y os tenéis que ser el brazo derecho de la Administración y de la autoridad sanitaria dentro de los hospitales, porque sois vosotros que realmente tenéis el conocimiento y tenéis aquella herramienta para poder gestionar todo aquello problema que vais detectando dentro del hospital. Entonces no tenéis que ser simples transmisores de datos. Y con la pandemia claramente nos hemos dado cuenta que este sistema está basado en mucho tiempo de trabajo delante de un ordenador poniendo datos. Y además las fuentes de datos, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, se han ido multiplicando.
Se han ido multiplicando porque ya no bastaba tener datos actualizados cada mes o cada semana. Es que hoy en día somos capaces de publicar datos a diario de COVID en Andalucía, algo que quizás hace años era impensable. Y ahora mismo tenemos los datos en abierto de toda la vigilancia de COVID para la población. Algo que si miramos solo hacia atrás, quizás era impensable. Pero también este es un ejemplo que realmente es posible. Y si lo hemos hecho para la COVID, también lo podemos hacer para el resto de enfermedades. También lo podemos hacer no solo para la población, sino también para los mismos profesionales, que a través de esta información pueden generar y plantear estrategias, pueden actuar en su entorno de trabajo. Pues nosotros en Andalucía, para poner un poco de orden, pues lo que hemos hecho era pararnos, sentarnos. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a pensar en una estrategia. Y estamos desarrollando la estrategia de vigilancia y respuesta en salud pública. Más que nada para poder reflexionar sobre realmente lo que queremos y dónde queremos llegar. Y sobre todo si la autoridad también está dispuesta a apoyarnos en ese cambio. Planteamos una serie de estrategias, de modelo organizativo, de comunicación y difusión, alianza estratégica, y una concreta es sobre el sistema de información, porque entendemos que es una pieza clave de desarrollo y que posiblemente las decisiones que tomemos en este momento tan histórico marcarán el futuro de la especialidad y de muchos profesionales en nuestro país. Por ello, pues tenemos que estar preparados y tenemos que estar rodeados de los mejores profesionales que nos asesoren y que nos ayuden a entender realmente cuál es el camino que tenemos que desarrollar. Estamos realizando mejoras en el campo de las IRAs. Estamos desarrollando módulos específicos, por ejemplo, para la detección de casos, la declaración de casos de infección quirúrgica, en UCI, estudio de prevalencia, porque el objetivo es que no solo los casos y los brotes los dispongamos en el sistema de vigilancia epidemiológico de Andalucía, sino que también todo el resto de la información, incluso yendo más allá, también la información de la multiresistencia en general tiene que ser objeto de vigilancia de una forma profunda. Y para ello, pues, sabemos que uno de los pasos más importantes es, por ejemplo, algo que ya han conseguido comunidades como, por ejemplo, la de Valencia, lograr que los sistemas de información de los laboratorios le pasen los resultados de estos laboratorios a salud pública de una forma automatizada. Pues es un avance realmente increíble porque nos permite reducir el tiempo el retraso de la notificación, nos permite que las fichas se actualicen de forma automática, utilizar códigos homogéneos que pueden reducir las prácticas clínicas y sobre todo que tengamos siempre cada vez una mayor libertad para levantarnos y no estar sentados delante del ordenador, sino para estar en el hospital y estar sentado en todas aquellas comisiones donde realmente luego se toman las decisiones basadas en el conocimiento que podemos tener y podemos aprovechar a lo largo de nuestro día a día. Estamos desarrollando también, no es como hemos dicho antes, pero no se trata solo de tomar información, sino que también nosotros, la intención es proponer al profesional un entorno en el que pueden crear sus propios indicadores, pero al mismo tiempo pueden tener una serie de indicadores ya calculados que se vayan actualizando de forma continuada y que puedan realmente servirle de apoyo a su trabajo diario. Pues claramente, pues, cualquier modelo que se vaya a implementar, pues tiene que tener muy claro que tiene que ser fiable, consistente y transparente. No solo hacia la población, sino también a los mismos profesionales. Tiene que ser modular, escalable, internivel, se tiene que poder adaptar realmente a cualquier acontecimiento, como por ejemplo ha pasado durante la pandemia, en el que se nos han disparado el número de casos, el número de brotes y cada vez la complejidad de la información que se ha tenido que incorporar en el sistema de vigilancia. Y sobre todo no tenemos que pensar que la única fuente de información sea la historia única de salud. Nosotros somos salud pública. Salud pública no mira solo a la asistencia sanitaria, tiene que mirar a las desigualdades, a la renta, a las condiciones del entorno de donde viven las personas. Por ello no podemos ligar el desarrollo de los sistemas de información de salud pública simplemente a la historia clínica. Y tendremos que tener un desarrollo incluso más allá de la historia clínica. Pero claro, con un alto grado de interoperabilidad. Cualquier cosa que vayamos a crear tiene que ir de la par del sistema de asistencia sanitaria, de la historia clínica, porque si no, claramente es un núcleo duro, un núcleo importante, por los que realmente tenemos que estar conectados y tenemos que viajar, no digo a la par, pero por lo menos intentar estar ahí apareados. Y todo, como siempre, y como también se ha dicho en la anterior mesa, el enfoque está claro.
El enfoque siempre tiene que ser la acción, porque realmente nosotros nos dedicamos a proporcionar herramientas para el control de determinados problemas en cualquier entorno en el que nos enfrentamos. Y como conclusiones, pues simplemente decir que tenemos una oportunidad realmente importante, una oportunidad de avanzar hacia la consolidación de aquella que es la coordinación y la gestión de la vigilancia en salud pública en nuestro país y, por supuesto, en el ámbito de las comunidades. Tenemos que tener un enfoque muy claro hacia un análisis integral del estado de salud, como he dicho, hacia el estilo de vida, etcétera, y una orientación hacia la acción. Y para ello, los preventivistas hospitalarios o incluso no hospitalarios realmente son un elemento clave y yo creo que podremos conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicola. Bueno, damos paso al último ponente, al doctor Eilhard Wallmann. No sé si lo pronuncio bien, como no domino el austríaco ni el alemán, pero bueno, es el director general de Salud Pública de Cantabria y nos va a impartir su última ponencia. Muchas gracias, Inma. Pues sí, tengo mucha envidia a Nicolás, porque siendo italiano no se le nota nada. Y yo, que llevo más tiempo que él viviendo en España, aún así tengo ese acento que no se me quita. A ver, vamos a ver si consigo aquí abrir la presentación derecha. ¿Cuál era? No lo veo. Aquí. Eso bien. Un segundo. Ahí. Aquí vamos. Ahora sí. Vale. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer que se me ha invitado a dar una charla aquí en este magnífico aforo con todos los compañeros que sois. Soy médico de medicina preventiva, hice el MIR aquí en España y justo ayer me encontré con algún compañero del máster, de Carlos III, y me acordé que en aquella época, que fue en el 2007, yo me pasaba las horas en la clase dibujando lo que me contaban. Todavía no entendía tan bien el castellano, entonces eran todos dibujos. Y justo pues, cuando me encontré con la compañera, digo, pues igual algún dibujo de estos me va a valer para la charlita esta, y así lo voy a presentar. Voy a presentar esta, por ejemplo. Esto es tal y como interpretaba en su momento la vigilancia epidemiológica. Y creo que todavía, pues esto, hemos visto hay definiciones, pero esto refleja bastante bien lo que se ha comentado antes. ¿Vale? Tenemos, por una parte, siempre unos ojos que observan, o sea, sobre todo inicialmente y durante todo el proceso de la vigilancia, la observación es clave. Entonces hay una entidad que observa, en nuestro caso principalmente la población y todo lo alrededor de esa población, y después tiene que haber un proceso de análisis que se refleja pues, en información que a su vez luego empezamos a observar, a analizar y deducimos, sacamos conclusiones de eso. Y a su vez siempre tiene que haber también una parte que observa, por un lado, lo que observamos, ¿no? Eso es lo clásico de una metodología científica, de un trabajo científico, pero a su vez tenemos que observar y evaluar y juzgar de alguna manera la actuación que ejercemos con toda la información que hemos obtenido de nuestra observación y que tiene que estar acorde con los objetivos que nos proponemos. Bien, se me ha pedido que cuente un poco la experiencia de Cantabria de vigilancia COVID que tuvimos y que tenemos aquí, y en ese sentido os voy a contar un poco mi experiencia, no como director general de Salud Pública, que llevo poco tiempo, sino que como médico facultativo que
que fui en ese momento con Enar Rebollo como jefe del servicio de medicina preventiva en Vallecilla, y ahí estuve yo en marzo tan tranquilo, y de repente impactó la pandemia, ¿no? Y lo que se suponía de donde tenía que surgir toda la información era esta simple encuesta epidemiológica. Entonces, si lo vemos, bajo mi punto de vista, esto es el siglo pasado. Si pensamos realmente, o sea, puede parecer que esto sea la información o los datos que queremos saber, pero en realidad no, en ningún momento son los datos que necesitamos para abordar una pandemia o para una crisis sanitaria en ese sentido. Se queda muy corto desde el punto de vista de lo que podemos sacar de ahí de conclusiones, y sobre todo, lo mencionó Nicolò antes, eso es un dato muy frío, o sea, llega con mucho retraso. Para gestionar una pandemia necesitas el dato caliente, necesitas casi cada hora actualizar la información, es esencial para la toma de decisiones. Entonces, en vez de basarse en encuestas epidemiológicas, pues quizás lo más idóneo sería utilizar herramientas que se usan en la industria, en el mundo empresarial desde hace muchísimo tiempo y que para ellos son muy efectivos. Me refiero a sistemas de inteligencia de negocio. Se basan en un paradigma que conocemos como el Data to Knowledge Spectrum. O sea, la idea es que desde el data que obtienes de tus sistemas de información, conviertes ese data en información. ¿Qué es eso? En realidad es mediciones que contextualizamos. Una vez que están contextualizados, se han convertido en información. El ejemplo más básico es ponerlo en el tiempo, colocarlo en el tiempo y en el espacio. Y luego podemos empezar a desglosar todo ese dato por las variables que queremos. Esa es información. Eso es algo que ya llevamos muchos años que los ordenadores lo hacen bastante bien, ¿no? Se lo podemos, digamos, que encargar, que lo hagan ellos sin nosotros, totalmente automático. Y ahí es donde ganamos por primera vez tiempo, ¿no? Empezamos a poder obtener información del data caliente, en tiempo real. El siguiente nivel es el conocimiento. Ese ya es más complicado para las máquinas de hacer, y ahí es donde más el juicio y la experiencia como epidemiólogo o como preventivista es importante. Conocimiento es diferenciar causa de un efecto. Esos clásicos estudios que hacemos, pues justamente hacen eso. Entonces, bien, vemos que en el fondo todo este proceso se asemeja bastante a lo que es el propio proceso de la percepción de nosotros como un ser humano. Empezamos con un input, ¿no?, que nos impacta en la retina, eso sería el data. En nuestro caso, pues, el mundo pues, se refleja en los sistemas de información, son un espejo dentro de la realidad. Una vez que impactan, se procesan y se convierten, empezamos a pensar, nuestro intelecto, ¿no?, como sacamos otra vez a Immanuel Kant, que fue el primero que realmente lo entendió. La percepción, primero viene el dato crudo y luego el intelecto lo contextualiza, y empieza a diferenciar causas y efectos. Esto, si lo llevamos a un sistema de información, pues puede, esquematizado, pues se parece a esto. Observamos las personas, cogemos datos que generan esas personas, que a su vez quizás las recoge un médico en la historia clínica electrónica, o las tenemos en cualquier otro sistema, en un sistema de receta electrónica, etcétera, etcétera. Lo analizamos y lo categorizamos. Venga, otro esquema, y ya vamos acercándonos un poco a nuestra experiencia en Cantabria. Vemos la realidad recogida en datos. Esto cada vez es más potente, cada vez los datos son más y más, y todo se recoge digitalmente. Y luego podemos hablar de un proceso de data visualización, que convierte esto en información útil para la gestión. En el caso de Cantabria, pues, y en el caso de COVID, esto es el modelo actual de fuentes de datos que consumimos en este momento,
para el sistema de vigilancia COVID. Actualmente son 12 y nació con unos pocos, obviamente, con 2. En orden cronológico, y el más importante de entrada siempre ha sido el sistema de información de microbiología, que tenemos aquí la suerte que es un sistema unificado, que todos los hospitales utilizan el mismo y eso nos facilita muchísimo el tema. Pero también atacamos historia clínica electrónica, de la especializada, de atención primaria, los GISES de los hospitales para saber un poco temas de ocupación hospitalaria. Hemos empezado a coger del censo poblacional los fallecidos que no se producen en los hospitales, que es un porcentaje que tampoco se puede estimar. Consumimos datos de nuestro sistema de rastreo, el GoData. Todo esto va a un único sistema de inteligencia de negocio. Un único sistema. En tiempo real, acude y les consulta. GESCare llamamos una aplicación que es una relación que tiene este sistema con el GESCARE, que es para gestionar ciertos ámbitos sociosanitarios o de educación, donde los propios coordinadores de estos ámbitos pues, utilizan esa herramienta que a su vez está nutrida por el sistema de información. Recursos humanos, vigilancia genómica, etcétera, etcétera. Aquí las últimas que hemos incorporado, Diana, que es la base poblacional mezclado con la vacunación. Importantísimo. Lo que os quiero hacer ver es que todo esto va a un único sitio. Y para que empieces a sacar de aquí el dato necesitas una persona como esta, un minero de datos. Ese clásicamente es una persona experta en tecnologías de información y comunicación. En nuestro caso es un físico. 1 minuto, 3. Este minero lo que hace es nos genera un script para sacar los datos de ahí, nos genera unos data pipelines, o sea, tuberías de datos que luego un técnico como yo he sido, pues puede empezar a trabajar con estas variables y empezar a pintar gráficas y sacar información de ahí. He encontrado aquí esto fue una de las primeras salidas que hemos fijado que fue el 4 de marzo, o sea, 4 días después de detectar el primer caso, nosotros ya empezábamos a trabajar con un Business Intelligence, con un programa de estos, y sacábamos los primeros casos. Curiosamente, esto es un reciclaje del sistema de vigilancia de microorganismos multiresistentes que ya teníamos implementado en el hospital. Simplemente cogíamos y sustituimos la variable, las bacterias por el virus y nos empezaron a salir cosas. A partir de ahí todo fue muy rápido. O sea, el mes de marzo fue el mes más intenso de mi vida laboral. Después de 14 días, pues esto se empezó a ampliar un poco y después de un mes ya teníamos información incorporada de otras fuentes de datos. Residencias de mayores, el personal sociosanitario, los fallecidos hospitalarios, etcétera, etcétera. Y a día de hoy, 19 meses después, este pantallazo, el sistema más o menos, esos son de los principales módulos que tiene ese sistema, son los pantallazos. O sea, os podéis hacer una idea del monstruo que hemos creado ahí. Y todo esto funciona, insisto, en tiempo real, cada hora se actualiza automáticamente. Es un estudio observacional en tiempo real. Total. Tiene módulos de transmisión comunitaria, de mortalidad, desglosado por municipios, lo utilizamos para todo. De hecho, casi abusamos de él y lo utilizamos para fines que no se debería, pero como por ejemplo nutría otros sistemas. O sea, os podéis hacer una idea de estos 9 meses que trabajaba en esto, que vivía yo en una especie de Matrix. O sea, estaba sumergido continuamente en un mar de datos, o sea, y hablaba más con mi minero de datos que con mi mujer o con mi hija en casa. Así tal cual. Bien, ok, el modelo final nos queda así. O sea, atacamos en caliente el dato, lo convertimos en información y obviamente necesitamos el otro brazo, el de la actuación, que no hemos hablado de él.
cuesta muchísimo pues, montar todo ese sistema de observación y análisis, pero luego, ya como dijo Teresa, en algún momento tiene que haber una actuación, para que si no sirve todo esto. Y esto principalmente se traducía en comunicarlo a los mandos intermedios que estaban en ese momento gestionando la pandemia. O sea, yo mandaba a diario información, todo lo que podía sacar, lo mandaba a todos los gerentes de los hospitales, a Salud Pública, al consejero de Sanidad, etcétera, etcétera. Más adelante, la bondad de este sistema es que una vez que lo tienes montado, puedes crear usuarios y ellos mismos pues tienen su interfaz de usuario y pueden consultar la información cuando quieran. Ya no tienes que ni siquiera mandárselo. Aún así, cada semana hacíamos briefings, tanto como en el hospital como con el servicio de salud, y explicábamos un poco por dónde iban los tiros, cómo iba a evolucionar, etcétera, etcétera. Bien, esto ya os voy a enseñar rápidamente unas salidas que considero lo más importante, ¿vale? Esto, para que veáis, para mí esta es la gráfica, la clave, la que casi lo dice todo, ¿no? La que miro todos los días y que es fundamental. Incidencia acumulada a 7 días, línea azul, los casos diarios, estos crisis, y luego la hospitalización, o sea, ocupación, números de camas ocupadas por pacientes COVID en cada día, estos son convencionales, y aquí los de, es que no se ve el ratón, los de cuidados intensivos son la línea abajo. Todo esto, obviamente, también había que integrar toda la información en lo que es el semáforo COVID España, o nuestro documento de actuaciones y respuesta coordinada. Todos los indicadores principales que manejamos las tenemos aquí. Esto es una especie de cuadro de mandos que de un vistazo pues, te da la situación actual en transmisión comunitaria, estos bloques, y luego la ocupación hospitalaria. Lo mismo, aquí una vez que tienes el dato en este mar de datos, en ese lago de datos, puedes hacer lo que quieras. Tú simplemente, o sea, la bondad es que tú las preguntas que se te ocurren se las puedes hacer al sistema. Vale. Y el sistema te lo puede contestar. O sea, nada de a priori definir los campos que queremos, ¿no? Si nutrimos directamente de nuestros sistemas de información, luego le hacemos las preguntas y lo contestamos haciendo unas consultas al sistema. Aquí veis las medidas en función de la incidencia. Ya no me da tiempo a entrar en esto. Obviamente lo enchufas luego a una salida de web y haces la comunicación hacia la población general, ¿vale? Esto se puede consultar. Va todo automatizado. O sea, aquí no hay nadie que carga ninguna Excel ni hace nada. Esto es puro automatismo. Cada día se actualiza con lo que queremos reflejar. Esto, nada. Y bueno, quería dar unos datos de vacunación, que son los últimos que hemos sacado, pero voy a pasar de eso. Son espectaculares, ¿eh? Pero bueno, esto no lo voy a contar. Y llego ya a las conclusiones. Las conclusiones son, por lo tanto, que hay que aprovechar los sistemas de información existentes, usar un sistema de análisis que se nutre de los sistemas de información existentes y ya está. Bueno, muchas gracias a los tres y perdón por intentar que la brevedad sea parte de la exposición, porque ya es la hora. Tenemos tiempo para algunas preguntas concretas, pero luego siempre está la posibilidad de contactar con los ponentes para intercambiar información o lo que consideréis. Pues damos paso a algunas preguntas. ¿El micrófono? Buenas, pregunta para la salud pública sobre todo, pero bueno, también para la parte hospitalaria. Tradicionalmente, los sistemas de vigilancia han estado separados de los de detección precoz y respuesta o alerta precoz y respuesta. Información estructurada versus información no estructurada. ¿Creéis que la integración es posible? ¿Creéis que se puede hacer y que vamos hacia ello? ¿Que vamos a perpetuar este CBS por un lado, SIAP por el otro?
¿Quién le dirige la pregunta, doctor? ¿A todos? Bueno, ¿Queréis contestar alguno en concreto? sí, contesto yo primero. A ver si la última parte no la he entendido bien, pero creo que me puedo imaginar por dónde van los tiros. Va a haber dinero para desarrollar y avanzar en los sistemas de vigilancia y el reto, bajo mi punto de vista, es seguir avanzando en justamente ese modelo, en no crear setas aparte, intentar que la información, que los sistemas de información en los que trabajan actualmente los usuarios que nos generan el data son los que hay que ir desarrollando sobre ellos mismos. No crear un formulario y mandarlo para que lo rellenen, para simplificar, sino casi que el usuario que genera la información, que casi ni se entere, que está integrado perfectamente en su flujo de trabajo y que vayamos consumiendo esta información. Para esto, en nuestro caso, es fundamental que estemos totalmente, o sea, todo esto es servicio de salud, ¿no? Son los sistemas del servicio de salud, el propio Business Intelligence es del servicio de salud. Y a partir de ahí son profesionales informáticos que atienden a esas aplicaciones las que lo siguen desarrollando. Y en ese sentido, o sea, todo es posible. En informática todo es posible y estamos todavía en los inicios de lo que vamos a poder ver, porque se va a ampliar, va a haber un sistema de información de salud poblacional que va a exceder los sistemas sanitarios, o sea, hay que ir a coger y medir otros entornos. Me refiero a datos medioambientales, datos relativos con el cambio climático y su impacto en la salud poblacional, datos socioeconómicos, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que todavía no los hemos ni empezado a desarrollar. ¿Quería añadir algo, doctor Alonso? Sí, pues yo en la Dirección General de Salud Pública llevo aproximadamente 2 años también, un poco también como reina, y la verdad que casi te puedo decir que no conozco vigilancia que no sea alerta, porque ya sabéis que en Andalucía hemos protagonizado, pues la verdad que el mayor brote mundial de listeriosis, el primer brote a gran escala de fiebre del Nilo, una pandemia, así que realmente pues vigilancia es alerta de forma intrínseca. Pero que además la respuesta, el control de cada una de las alertas necesariamente es un trabajo que implica distintos profesionales. Medicina preventiva, los laboratorios, epidemiólogos, protección de la salud y por ejemplo, pues la listeria, por ejemplo, es un ejemplo bastante clarificador, es decir, se diagnostica el caso, se secuencia el caso, se recogen muestras, se secuencian las muestras alimentarias, se comparan las muestras alimentarias con las muestras de clínica y se determinan pues, las actuaciones que se tienen que tomar dentro de los establecimientos pues, comerciales. Este tipo de actuación realmente yo creo que es tan maravillosa realmente y realmente tiene un valor importantísimo para toda la sociedad. Ahora lo que necesitamos realmente es meterle un trasfondo tecnológico de base, que realmente pues, va a ser complejo y esperemos que realmente pues, lograrlo realmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quiere intervenir, doctora Nieto? Como queráis. Queda poco tiempo, pero bueno. Hola, soy Marta Russo, residente del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Y he notado que cada uno habla mucho de su comunidad y ¿no opináis que estaría muy bien que consiguiésemos unir todos estos sistemas informativos para hacerlo como nación? ¿No pensáis que igual si lo uniésemos podríamos extrapolar datos aún más representativos de nuestro país y también por cada comunidad y, por ejemplo, ver, pues Cantabria va mejor en infecciones urinarias? ¿Qué están haciendo ellos que el resto de las comunidades podemos aprender? ¿Opináis que sería una cosa que se podría hacer, que vale la pena hacer y invertir económicamente y tiempo en ello? Gracias. Y que se la pongo a todos, nadie en concreto.
¿Quién quiere contestar? Toma, Maite. Hola, bueno, gracias por tu pregunta porque yo creo que has dado justo en el kit de la cuestión, ¿no? O sea, yo creo que lo suyo, vamos, me parece maravilloso que cada comunidad tenga un sistema de información, que ya es un gran avance, ¿sabes? Que ya hay, que me imagino que hay comunidades que a lo mejor incluso están todavía en pañales, o sea, que cada comunidad lo tenga es un avance tremendo. Pero claro, ya integrarlo al sistema nacional sería maravilloso. Yo sí que sé que hay siempre, o sea, de manera periódica aparecen propuestas, aparecen intentos, pero es muy complejo. Es algo muy complejo también porque las competencias en sanidad están transferidas por un montón de cosas. Entonces yo creo que es algo a lo que tenemos que llegar, pero yo creo que mis compañeros de salud pública van a saber más del tema que yo. Yo simplemente añadir que tenemos que dejar atrás los debates estériles, como si, por ejemplo, los preventivistas pues, son epidemiólogos, y los preventivistas pues, hacen vigilancia, no deben hacer vigilancia. Los preventivistas son profesionales de salud pública y tenemos que gritarlo bien alto y tenemos que también se nos reconozca la especialidad en todos los ámbitos donde tiene que estar reconocida. Y tenemos que ir más allá. Y tenemos que pedir, y creemos que estamos en un momento favorable también para reordenar de alguna forma la vigilancia en nuestro país. Porque como ya he apuntado, quizás no del todo, no he podido profundizar, pero tenemos que recordar que la vigilancia es un elemento de cohesión de todas las comunidades y una función esencial de la salud pública. Y eso lo tenemos que tener muy bien claro. Y ahora mismo tenemos consenso para realmente cambiar determinadas cosas. Pero tenemos que aprovechar también el momento y quizá ya vamos tarde, porque ya justo el otro día se nos pasaba una imagen, una fotografía de un árbitro sacando pues que salen los epidemiólogos, entran los vulcanólogos. Pues es que en cuanto ya se empiece a no hablar de salud pública, tenemos también un problema, porque ya tenemos que volver a visibilizarnos otra vez. Entonces, pues realmente con fuerza tenemos que pedir este cambio, con fuerza tenemos que pedir un nuevo marco normativo y con fuerza pues tenemos que realmente avanzar, porque si no, efectivamente, pues perdemos la oportunidad. Bien, y yo veo una componente fundamental y he pasado también en mi propia experiencia y es que solo con la especialidad medicina preventiva no llegas, tal y como está ahora concebido la formación. O sea, esto es una especialidad aparte, ¿no? Es gestión de datos, es mucha informática, es altamente técnico y habría que crear una profesión híbrida que contemple las dos cosas, pero no es necesario. Es fundamental tener una relación buena, perfecta, con estos expertos en la información. Si eres capaz de transmitirle claramente lo que quieres, que esto es lo más difícil, saber realmente lo que quieres. Una vez que tienes claro eso y eres capaz de trasladárselo a los técnicos, los que saben de datos, te lo pueden hacer. O sea, hay que empezar a trabajar con ellos. A partir de ahí se te abren muchísimas posibilidades. Y con respecto a tu pregunta, de si tiene que estar esto... digamos que a un nivel más elevado, España, Europa, por supuesto. Pero lo que he visto yo con COVID es que nuestro sistema es tan altamente amplio, o sea, este modelo que os he presentado contempla 685 variables, ¿no? Para que os hagáis una idea, el SPS o el Stata, que sería esto, actualizarlo y se actualiza cada hora. Y cualquier dato que le pido, información que le pido, casi, o sea, siempre ha sido posible confeccionarle. Entonces, en el fondo, no necesitas tener a priori la definición, pero ¿qué datos puede llegar a necesitar el Ministerio, Europa? Siempre va a ser una pequeña parte de lo que tú tienes, ¿vale? Porque, o sea, rápidamente tú le puedes configurar y se lo puedes proporcionar. Casi es más importante saber por dónde vas a empezar a trabajar. Con COVID ha sido fácil, todo el recurso lo hemos dedicado ahí. Hemos hecho en un mes lo que antes hubiese tardado un año, hasta que convences a los informáticos que participen, hasta que tienes todos alineados y que te lo hacen, eso mismo hubiese tardado un año, seguro, y lo hemos hecho en un mes. Y obviamente, o sea, son mucha información, o sea, es muy amplio, entonces... Sí, yo quería añadir a lo que han comentado ellos que efectivamente
nosotros a nivel local tenemos que tomar las decisiones con una agilidad importante basada en datos de calidad, si no, no tiene sentido. Entonces podemos entrar en un mare magnum de datos que, bueno, que hay que hacerlo y tomar las decisiones rápido. Y luego tendría que haber un panel, digamos, de mínimo de datos comparables en función de las necesidades, que sería lo que se enviaría a lo mejor a un nivel más central, ¿no? Pero creo que nosotros sería maravilloso tener todo lo que se necesita a nivel global automatizado, porque tendríamos mapas como el que hemos visto en Andalucía o en Cantabria o en Madrid, de toda España. Pero es complicado porque la agilidad para tomar decisiones a todos los niveles, no queremos perder información local que nos hace falta para picar datos que puedan ser elevados a otras instancias. No sé, es complicado, pero yo veo que se puede avanzar mucho en eso, como muy bien ha dicho tanto Nicola como Reño o Maite. Tenemos que ir al máximo, ¿no? Y había otra pregunta por ahí, yo creo que casi vamos terminando. No sé cómo andamos de hora, pero creo que ya la hemos pasado, ¿no? Si queréis lo dejo, bueno, va a ser muy rapidita. La pregunta es para Reinhard. Tenía curiosidad porque con los modelos de Business Intelligence y esa inmediatez y la cantidad de datos que hemos recogido, muchas veces digamos que el modelo te presenta cosas que tú no te esperas. Puede ser que la calidad de información no sea buena del todo o, por ejemplo, que haya municipios que no te esperabas. En fin, hay un sinfín de posibilidades. Mi pregunta es cómo habéis atacado el conseguir una calidad de información suficiente como para que a la hora de trasladársela al público o a los decisores no contenga, digamos, errores en la calidad de la información que haga que deje mal al equipo de vigilancia, digamos. O sea, que sea una información que realmente no ponga en entredicho lo que estáis diciendo. Sí, te agradezco la pregunta porque es un tema concurrente con el que un problema o un reto al que tiene que enfrentarte todo el rato. Como he dicho antes, este constructo o este sistema es un estudio científico en tiempo real y tiene los mismos peligros que tienen cualquier otros estudios. En este caso es muy observacional, pero tienes que estar muy consciente de los sesgos que puede contener y con qué facilidad se pueden meter errores en el análisis, errores sistemáticos que luego, para corregirles, cuanto más tiempo vas yendo con un error sistemático y todos los usuarios o consumidores de información ya se han acostumbrado a ese dato y tú vienes luego y dices, bueno, mira, me había equivocado, llevas un mes malinterpretando esto, en realidad es otro resultado. O sea, eso es lo peor que te puede pasar y pone en peligro todo tu sistema, porque tú, como data manager o proveedor de la información, lo primero que tienes que conseguir es ser fiable. Los gestores intermedios tienen que empezar a confiar en ti. Y el peor, o sea, la frase peor, que lo llamamos red alert, cuando alguien nos mandaba esta frase de que esto no cuadra. O sea, eso es peor que tener un error que cada vez nadie se da cuenta y siempre le llevas arrastrando, pero cuando algo no cuadra, la confianza hace boom. Y todo, o sea, eso es lo que rápidamente hay que corregirlo. Y ahí es donde tienes que ponerte, analizar, sacar, volver a hacer los cálculos, mirar las fuentes, mirar si tienes problemas en la extracción del dato, si tienes problemas en el propio cómo has diseñado la introducción del dato por igual a algunos usuarios. Todo eso lo tienes que saber y cuando hay un dato que no es del todo, tú trabajas al final también con tus intervalos de confianza y cuando traduces o cuando comunicas la información al receptor de la información le tienes que decir esto se mueve en un rango de incertidumbre, esto es, no te tomas o sea, me explico, o sea, eso es exactamente igual. Nicolás, ¿queréis añadir algo más? Quizás añadir que a veces también pasa al revés, que la gente te dice que no cuadra lo que realmente cuadra. Y entonces, pues, tenemos que explicar también nosotros el por qué no cuadra. Porque muchas veces tenemos un numerador que tira de la base de salud del domicilio y luego, pues, el denominador, pues, lo cogemos del padrón o a veces utilizamos una demarcación territorial
por distrito sanitario, que no es la misma que coincide con las provincias. Y entonces, claramente, muchas veces te enfrenta que cuando nosotros proporcionamos los datos, la gente hace la cuenta, y hace la cuenta todos los días. Y te dice, es que aquí no cuadra, efectivamente. Y le tiene que explicar, y muchas veces tiene que entrar tan en el detalle para entender por qué no cuadra y explicarlo. Entonces también te requiere un esfuerzo de dominar tan a fondo de dónde proceden los datos para efectivamente no perder lo que dice Reini, que es tan importante, que es la confianza. Porque si el decidor que está por encima tuyo no confía en lo que tú le dices, pues efectivamente pues es complejo. Pues muchas gracias a todos. Tenemos que terminar, me dicen de la organización que ya la hora se ha cumplido, era la 1, y agradecer a toda vuestra presencia y sobre todo a los ponentes que han hecho un esfuerzo en presentarnos su experiencia. Y nada, seguimos con los siguientes simposios, ¿vale? Muchas gracias.